con nosotros. Retomamos la comunicación con Marcelo Guman, legislador porteño de Evolución. A ver si ahora no se escucha porque está por teléfono. Marcelo, ¿me escuchás bien? Sí. Buen día, sí, pido disculpas, ha decrecido el nivel de la conectividad en la legislatura en estos tiempos, así que le pido disculpas, sabía que Sí. podíamos encontrarnos con ese problema. No, por favor. Capítulo aparte, decir que es increíble que con el presupuesto que se maneja no haya un buen wifi, ¿no? Usted sabe que tenemos una excusa, que es que la casa recientemente fue víctima de un ciberataque. Ajá. Y eso implicó que se tenga que reestructurar toda la conectividad de la casa. Entonces hay un proceso de cambios en este momento. Claro. Y entiendo que ese es el motivo por el cual nos está costando. De hecho, tuve una reunión por Meet también la semana pasada, en la cual no pude participar. Entiendo, están en una transición. Creo que tiene que ver, exactamente, hay una transición, esa es la palabra, exactamente. Bueno, ahí arrancamos el reportaje. Yo estuve presentando primero toda la situación de lo que ha pasado con Bullrich y Felipe Miguel, pero el motivo principal de la entrevista pautada desde ayer tenía que ver con el acto del otro día, donde Martín Lustó, el senador, dijo claramente: quiero ser jefe de gobierno, y el dato fuerte no es este, sino que estuvo acompañado por Horacio Rodríguez Larreta, mientras en el PRO la situación está muy tensa. ¿Qué significa el apoyo o la presencia de Larreta en el acto del sábado pasado, Marcelo? Nosotros venimos profundizando un trabajo en el marco de la construcción de la coalición en la ciudad de Buenos Aires, que tienen diferentes niveles de expresión, digamos, ¿no? Uno es la tarea que me toca a mí, que es encauzar los debates legislativos en el marco de la construcción de Juntos por el Cambio en la legislatura, y hay otros correligionarios que tienen la tarea de hacerse cargo de el Ejecutivo, y en ese marco nosotros venimos profundizando los diálogos y las relaciones, entendiendo que formamos parte del gobierno de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires. Eso, por supuesto, que ha provocado una profundización de los diálogos y de los encuentros que de algún modo tienen que ver con ese compromiso que ha ido asumiendo el radicalismo de modo increscendo, digamos, en su integración en el Ejecutivo. No digo con mujeres y hombres que participan del Ejecutivo, porque no son tantos, sino más bien desde la perspectiva de la discusión del programa y de la discusión de los temas. El radicalismo, usted sabe, tiene un ministro en el gobierno de la ciudad, que es el ministro de Desarrollo Económico, y algunos secretarios de Estado. Uno, básicamente, Inés Gorbea, que es la secretaria de Ambiente, y Paola Bedias, que es la subsecretaria de Promoción Universitaria. Allí estamos a cargo de la gestión, pero además también con esas personas y con el enlace político y el enlace legislativo discutimos la gestión. Me parece que lo que ocurrió el sábado es un poco corolario de la profundización de esas relaciones, sin que implique ello que haya ningún respaldo a ninguna candidatura por parte de Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta tiene pretensiones presidenciales y me parece que en calidad de tal concurrió a un acto organizado por el radicalismo a nivel nacional, invitado por el Comité Nacional del Radicalismo y obviamente también por el Comité Capital, que era coorganizador del evento, a acompañar a uno de los partidos de la coalición en ese acto. Bueno, obviamente las fotos después permiten lecturas ahí que el periodismo se encarga de hacer, pero que en todo caso obedecen a una buena relación de los socios de la coalición. Entiendo que no hay en Horacio ninguna definición de sostener la candidatura de ninguna persona en especial, porque todavía no lo ha hecho público. Y creo que la forma en la que maneja esa situación tiene que ver con que, porque lo he escuchado personalmente, entiende que todavía no es el tiempo para ir avanzando, claro, en la promoción de la candidatura. Ahora, viste que la política se lee por gestualidades, todavía a veces la política se hace por fotografías. Entonces la semana pasada
posterior a este tremendo entredicho entre Bullrich y Miguel, hubo una foto de Jorge Macri con Patricia Bullrich que derivó un acto en común de Soledad Acuña con Martín y después esta situación de Larreta. Así que uno entiende que probablemente Larreta haga un juego abierto donde no apoya a nadie en particular, pero tampoco le va a sacar el apoyo a ninguno, ¿no? Porque Larreta, obviamente, bajo toda la situación o excusa de un acto de homenaje a Alfonsín, ¿por qué no habría de ir? Pero hubo algunos ausentes que no estuvieron, incluso gente del radicalismo de Mendoza y de Corrientes, con lo cual esto valida que fue muy importante la presencia de Larreta ahí. Sí, estuvo Cornejo, ex presidente del partido y actual senador, ¿no? Por Mendoza, Exacto. que un poco es el representante también del radicalismo mendocino, si bien es cierto que no estuvo su gobernador. Pero esas ausencias tienen mucho más que ver con agendas de los gobernadores que con cuestiones políticas, porque la verdad que el acto fue un acto muy plural. De hecho, un poco entre nosotros decíamos, bueno, qué cantidad de oradores. Bueno, tiene que ver con la pluralidad, ¿no? Hablaron todos los que tenían ganas de contar algo lo hicieron, y de hecho Cornejo fue orador en ese acto y luego se diferenció de lo que dijo Morales. Por lo tanto, habla un poco de que el radicalismo intentó representar a todos los referentes. Para nosotros fue importante porque usted lo habrá visto, digamos, nos permite mostrar una foto como hace muchos años que el radicalismo no podía mostrar, con dirigentes muy potentes, Sí. con dirigentes que representan a la ciudadanía, que tienen votos y que son candidatos en sus distritos con altas chances y posibilidades, ¿no? Es un poco un punto de cierre de un camino que venimos recorriendo de profundización del diálogo con la sociedad, ¿no? No quiero dar nombres, pero por ahí está claro que lo de Puyaro en Santa Fe es muy importante, es uno de los que rankea mejores como candidato a gobernador. Lo mismo ocurre en Córdoba con De Loredo, lo mismo ocurre en la capital federal, obviamente con Martín Lustó, con Martín Tetaz, que está recorriendo la provincia de Buenos Aires. Bueno, Servi en el sur del país. Bueno, hay muchos referentes, candidatos que están Entiendo. construyendo Para salir un poco de la diálogo. estructura, digamos, tan política, ¿no? De lo que estamos hablando y que la gente entienda algunas cosas. Bueno, Sí. Martín Lustó quiere ser jefe de gobierno porteño, ya lo intentó en el 2015. ¿Qué podría ofrecer Martín Lustó y su equipo? ¿Qué podría ofrecer Marcelo Guman al vecino y la vecina de la ciudad de Buenos Aires como distintivo de lo que viene viendo hace 15 años? Bueno, nosotros alguna vez dijimos en una campaña, yo no recuerdo mal si no fue la campaña del 17, en donde todavía no estábamos en lo que entonces se denominaba Cambiemos, dijimos algo así, o sintetizamos nuestra propuesta en el eslogan construir sobre lo construido, ¿no? Nosotros tenemos una lectura respecto de lo que consideramos que ha sido positivo de la gestión, de las gestiones del PRO en la ciudad. Creemos que ha habido enormes mejoras en temas vinculados a la administración, en temas de mejoras del sector público, de eficacia y de eficiencia y de modernización de la gestión. Es una agenda muy grande, esa por ahí puntualizar puede hacer que suene aburrido en una entrevista radial, pero es la agenda que tiene que ver con mejorar las condiciones de diálogo entre la sociedad y el Estado. Básicamente toda la agenda de trámites, toda la agenda de las burocracias del Estado que en general tratan de abrumar o trataban de abrumar en un pasado al ciudadano, Sí. han sido muy mejoradas en la gestión del PRO. Entendemos que ha habido una estrategia muy fuerte de promoción de la urbanización y de la integración de los barrios populares, que ha sido exitosa, que nosotros valoramos muchísimo y que fue parte de la propuesta electoral de Martín Lustó en el 2015, cuando inclusive no figuraba en el programa del PRO todavía. Entonces decimos, nosotros ya comenzamos a construir las políticas públicas antes de formar parte de Juntos por el Cambio, porque entendemos que ese aporte al debate lo comenzamos a dar en nuestra campaña del 2015, y el PRO hizo una gestión muy intensa en materia de urbanización de barrios populares y de integración, una inversión pública enorme en la instalación de ministerios,
en el centro de los barrios populares que implica o impactó profundamente en la construcción de un tejido económico alrededor de la presencia del mobiliario público, impulsado también por normativas creadas en esta legislatura, que transformaron realmente a muchos barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Para eso falta todavía, y hay que ir ahora por quizás el desafío más grande, ¿no? Los barrios populares que quedan pendientes de ser urbanizados e integrados a la ciudad en lo que viene. También nos parece que desde la perspectiva de la mirada del presupuesto, esto puede sonar aburrido, pero insisto, es lo que consideramos importante. Intento responder tu pregunta del modo más adecuado posible. El presupuesto de la ciudad de Buenos Aires tiene novedades muy interesantes, digamos. Es un presupuesto absolutamente equilibrado, sin deuda, con la deuda pública tomada por la ciudad especificada en un 70%. Es uno de los estados gobierno que menos deuda tiene en el mundo, no solamente en Latinoamérica, que es donde en general los estados toman más deuda. Por lo tanto, presenta un presupuesto equilibrado, que en este caso, en este año, por ejemplo, está aumentando el porcentual de la inversión educativa, está equilibrando su inversión o gasto en salud pública, lo mismo que en cultura y en las áreas que implican la función social de la inversión de un presupuesto que se ubica por encima del 50%. Todo esto en el marco de una promoción de la integración de los de generar mejores condiciones para la inversión privada, ¿no? A través de normativas que tienen que ver con alivios impositivos. Bien, hago por un supuesto, paréntesis ahí. Lo que hay por delante Sí. es darle continuidad a lo bueno y profundizar en el camino de lo que nosotros pretendemos profundizar, que es básicamente la inversión pública en educación, donde resta mucho por hacer. Hay mucho por hacer en materia de educación pública, y lo mismo en materia de políticas sanitarias en la ciudad de Buenos Aires. Hay mucho por hacer. Bien, ahí quiero hacer una especie de salvedad o paréntesis respecto de que hay un sector del PRO, que no son ustedes en Evolución, sino justamente tampoco Larreta, de guiños a Milei, que es un dirigente que se ha vuelto importante en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes tienen algo que ver con Milei o podrían llegar a la gestión diciendo, bueno, la verdad somos distintos, no tenemos nada que ver con este intento permanente de derechizar tanto el discurso, la gestión, el miedo a que a Larreta lo corran por derecha todo el tiempo, que hace que entonces se salga del eje? Digamos, ¿cómo está esa situación? Bueno, yo creo que lo que está haciendo bien Larreta en todo caso es justamente resistir esa seducción que propone un poco la agenda de los últimos días de la Argentina, que es engancharse en la lógica de la grieta y en todo caso correr su discurso a la derecha, haciendo seguidismo a un aparente emergente político como lo es Milei. Para mí, yo en esto soy claro, a mí Milei me preocupa obviamente porque es un emergente de la crisis, si se quiere, social, económica y de representación política, porque se ubica o intenta ubicarse por afuera de esos márgenes. Es un discurso inteligente en ese sentido, siendo que es el que más vinculación tiene con nuestra historia de todos nosotros, digamos, ¿no? Un hombre que trabajó con Bussi, con el ex gobernador de Tucumán, y que está fuertemente vinculado a la historia política argentina, intenta desprenderse de su historia y construir un relato que lo ubican en los márgenes de la política, intentando imitar algunos procesos de ese tipo, digamos, ¿no? Populismo de derecha en el mundo, como es el de Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, que tiene similitudes, que no es parecido, nada es igual a nada en el mundo, digamos, pero el proceso italiano también tiene similitudes. Bueno, hay similitudes en el mundo de emergencias ante las diferentes crisis que atraviesan las sociedades, digamos. Bueno, en el caso nuestro tenemos lamentablemente a Milei. Yo creo que es un tema que tiene que preocupar a la ciudadanía, a la política en general, porque yo básicamente hay una sola pregunta para hacer a Milei, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre cuando un libertario o un liberal, como él se define, o un liberal que promueve la casi abolición del Estado, se hace cargo de un Estado? ¿Qué ocurre con las políticas educativas? ¿Qué ocurre con las políticas sanitarias? ¿Qué ocurre con los docentes? ¿Qué ocurre con los trabajadores de la salud? ¿Qué ocurre con el sector público en general? Los servicios que brinda el sector público. ¿Qué mundo imagina
Milei, en donde el Estado no cumple ninguna función o una función hiperlimitada como la que viene promoviendo. Bueno, me parece que nosotros obviamente nos ubicamos en otro lugar ideológico, en un lugar en el cual entendemos que el Estado tiene muchísimo por hacer para mejorar sus servicios. Lustó en esto pone mucho énfasis y en eso estamos trabajando mucho en la Fundación. La Fundación Porvenir ha detectado, por ejemplo, 116 privilegios que hay que extirpar. Lustó los viene enumerando uno a uno cada vez que le hacen una entrevista. Es un laburo de nuestra Fundación Porvenir Argentina y que tiene que ver con entender que hay una agenda a la cual hay que darle respuesta urgentemente, que es que hay que terminar con los privilegios que promueve el Estado argentino, pero hacerlo desde una perspectiva de no perder el foco en que el Estado es un gran promotor del desarrollo y de la integración social. Queremos vivir en un mundo de iguales. Esa es nuestra mirada, no en un mundo en el cual la libertad deje al gran poseedor en las mismas condiciones que aquel que no tiene nada, ¿no? Y que su condición de tal es por la estructura económica en la cual nació y eso determina el resto de su vida. Nosotros creemos que el Estado tiene que construir oportunidades para la igualdad de oportunidades. Marcelo, gracias por esta entrevista que vamos a leer en nuestros portales La Noticia Web y La Noticia Web Ciudad, y muy amable como siempre, un gusto. No, un gusto, hasta luego. Bueno, ahí teníamos a un hombre cercano a Martín Lustó, al senador que quiere ser jefe de gobierno, planteando algunas cosas de que todavía no es el momento, bajando un poco los decibeles respecto de tanta tensión, pero la situación está planteada de esta manera. Hoy es 1 de noviembre y en marzo recién vamos a ver definiciones más concretas, con lo cual vamos a tener un verano que por la